la pregunta 605 del libro de los Espíritus, estamos estudiando el libro de los Espíritus porque parecen también personas nuevas, ¿no?, que están entrando recién. El libro de los Espíritus dice en la 605, Kardec pregunta, si se consideran todos los puntos de contacto que existen entre el hombre y los animales, ¿no se podría pensar que el hombre posee dos almas, el alma animal y el alma espírita, y que si no tuviera esta última podría vivir, pero como los irracionales? Dicho de otro modo, ¿no se podría pensar que el animal es un ser semejante al hombre, pero sin el alma espírita? De ahí resultaría que los instintos buenos y malos del hombre serían el efecto del predominio de una u otra de esas dos almas. Los espíritus superiores contestan categóricamente no. El hombre no tiene dos almas. Con todo, el cuerpo posee sus instintos, que son el resultado de la sensación de los órganos. Solo hay en él una doble naturaleza, la naturaleza animal y la naturaleza espiritual. Por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales y de los instintos que le son propios. Por su alma participa de la naturaleza de los espíritus. Entonces está claro esa respuesta, ¿no? No somos dos almas, es una sola. Que tenemos dos naturalezas, sí. El instinto es natural, como dice, ¿no? El instinto animal se me despierta ante el peligro, me pongo en alerta para escapar o para atacar. Pero la parte espiritual es del propio espíritu. Dice Kardec, así el hombre, además de luchar contra sus propias imperfecciones, de las que el espíritu debe despojarse, tiene que luchar también contra las influencias de la materia. Contestan los espíritus superiores, así es. Cuanto más inferior es el hombre, más estrechos son los lazos entre el espíritu y la materia. ¿Acaso no lo veis? No, el hombre no tiene dos almas. El alma siempre es única en cada ser. El alma del animal y la del hombre son distintas una de otra. De modo que el alma de uno no puede animar el cuerpo creado para la otra. No obstante, si bien el hombre no tiene un alma animal que lo coloque por sus pasiones a nivel de los animales, tiene un subcuerpo que suele rebajarlo hasta ellos, pues su cuerpo es un ser dotado de vitalidad que tiene instintos, pero instintos no inteligentes, limitados al cuidado que requiere su conservación. Por eso cuando uno va descendiendo el nivel moral del espíritu que está encarnado, el nivel moral, y el hombre se va siendo atrapado por vicios y pasiones, llega el momento de que uno ya se comporta como animal, o sea, simplemente quiere las sensaciones o los placeres momentáneos, ya no razona. Y vemos así, va perdiendo la condición de ser humano, especialmente, por ejemplo, los drogadictos, ¿no?, que lo vemos deambulando en las calles, que solo su único pensamiento es consumir la droga, ya no es nada más. Entonces allí es puro instinto animal que está manejando ese cuerpo. Al encarnar en el cuerpo del hombre, dice Kardec, el espíritu le aporta el principio intelectual y moral que lo hace superior a los animales. Las dos naturalezas que hay en el hombre dan a sus pasiones dos orígenes diferentes. Unas proceden de los instintos de la naturaleza animal, otras de la impureza del espíritu encarnado en él, el cual simpatiza en mayor o menor medida con los groseros apetitos animales. El espíritu, al purificarse, se libera poco a poco de la influencia de la materia. Bajo esa influencia se acerca a los irracionales. Desprendido de ella, se eleva a su verdadero destino. Por eso es que, por ejemplo, los espíritus que están desencarnados, ¿no? O sea, las almas que desencarnan son espíritus, hemos dicho, y si están muy aferrados a sus vicios, a la materia, en el otro lado continuarán con ese nivel vibratorio, con ese nivel de pensamiento, y con ese cuerpo espiritual, el perispíritu que conserva su forma física, que tuvo su forma física, y necesita todavía satisfacer esos vicios, por más que esté en el mundo espiritual. Por eso es el que tiene debilidad de carácter encarnado, o yo, por ejemplo, que tengo una debilidad de carácter en algunos de los aspectos, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Me gustan mis traguitos, pero de ahí no paso. De repente, para alguna circunstancia, comencé una depresión, alguna cosa, entonces fue motivo para que baje más mis defensas. Y entonces un espíritu que ha muerto alcoholizado, que está en ese nivel inferior, buscará y afinizará con mi mente, con mi pensamiento, y buscará incitarme a mí, porque me ve débil, a que consuma alcohol. ¿Para qué?
porque ese espíritu todavía tiene la sensación de necesitar el alcohol en su cuerpo, que ya no es físico. Y entonces buscará influenciar mi pensamiento. Entonces yo de repente de una copa ya paso a una botella, 2 botellas, no me doy cuenta, ya me convirtió en alcohólico, en un adicto. Y puede ser lo mismo en un ludópata, ¿no? A los juegos, puede ser lo mismo a la sensualidad, a un lujurioso que vive nomás pensando en satisfacer sus necesidades carnales. Entonces, esos espíritus todavía están pegados a esa grosera envoltorio que es el cuerpo físico. Por eso es cuando viene al tratamiento una persona que tiene una adicción, ahí tenemos 2 pacientes. Tenemos al encarnado, que es el que tiene la adicción aquí físicamente, y tenemos al desencarnado, al espíritu o grupo de espíritus que le incitan a ese encarnado a seguir tal conducta. Por eso muchos de ustedes, si han tenido algún familiar con algún vicio, ven que se arrepiente después de, por ejemplo, de esas borracheras que toda la semana y hizo escándalo, pues no se acuerdan de nada, porque fue puro instinto lo que actuaba, ya no actuaba ni siquiera inteligencia, el instinto, entran en vergüenza y se juran hasta por la Virgen, por lo que sea, nunca más lo hago, pero al poco tiempo, no pasan días, y otra vez recae, porque no tiene fuerza de voluntad, una, y segundo, porque ya está dominado por ese equipo, ese grupo de espíritus que han afinizado su pensamiento y lo tienen esclavizado, prácticamente es un esclavo. Por eso aquí hay que tratar al paciente, desintoxicándolo, tratándole de hacer que su vibración mejore, para que sea más difícil el contacto, pero también hay que trabajar con la familia, hay que trabajar en la casa espírita, con esos espíritus que están equivocados, que todavía piensan de que deben de seguir satisfaciendo esa necesidad, ese mal hábito que adquirieron cuando estaban encarnados. Porque si no, el paciente podemos encerrarlo 1 año encerrado, como conozco muchos, los encierran, no les permiten acceso a las maquinitas o al alcohol o a la sensualidad o lo que sea, el vicio que tenga. Cuando sale teóricamente los psicólogos, los psiquiatras ya está recuperado, claro, pues no tiene acceso a lo que le hace caer, pero sale y al mes, 2 meses, otra vez cayó la recaída, ¿no? La recaída no es porque la persona solamente tenía necesidad, sino que los espíritus que lo conocían de su debilidad lo están esperando. El tiempo en el mundo espiritual es relativo al tiempo en la tierra. Para nosotros puede ser 1 año y para ellos puede ser 5 minutos. Se lo esperan. Una vez que sale, otra vez comienza el pensamiento. Y si esa persona no ha fortalecido sus defensas espirituales, no solamente sus defensas físicas, sino sus defensas espirituales, entonces recaerá. Por eso el trabajo, fíjense, aunque muchos lo combaten o lo critican, el trabajo que hace el Grupo Victoria, ese Grupo Victoria, ¿se acuerdan de los Grupos Victoria? Que van y gloria a Dios y van vendiendo cosas para autofinanciarse y paran orando, el monitor, el que los controla, los reúne por lo menos 2 o 3 veces al día en una esquina y se ponen a orar y a leer. Los espíritus se aburren y entonces ya no hay esa influencia espiritual. Por eso ellos tienen mayor recuperación que cualquier gasta un montón en meterlos en grandes centros, entre comillas, científicos, de la recuperación de estas adicciones. Porque los espíritus, al estar imantados su pensamiento a su víctima, escuchan las oraciones, escuchan, leen la Biblia y los tienen ahí, los fanatizan, ¿cierto? Los fanatizan. Pero yo prefiero tener un familiar fanático que un familiar adicto, ¿no les parece? Claro, pues. Bien. Por eso cada vez que veo uno de esos, ahora no se sale, pero cada vez que venía yo así, hermanito, yo te ayudo, porque sé que estoy colaborando con él para que pueda liberarse y el camino que está llevando sea correcto. Mejor te creo fanático a creerte adicto. Entonces dice, en la pregunta 606, los animales, ¿de dónde sacan el principio inteligente que constituye la especie particular de alma del que están dotados? Del elemento inteligente universal. El espíritu es el principio inteligente del universo, porque es un espíritu. Y ese espíritu va evolucionando, estamos viendo su evolución hasta que llega a ser humano.
En la 606A dice, la inteligencia del hombre y la de los animales emanan pues de un principio único, sin ninguna duda, dicen los espíritus superiores. Pero el hombre recibió una elaboración que le eleva por encima de la que anima a los irracionales. Porque ya evolucionó, es un proceso. Por eso Dios dice, nos crea espíritus simples e ignorantes y vamos evolucionando, pasando por todos estos niveles hasta llegar al desprendimiento, el razonamiento, la razón se despierta en el espíritu y ya se considera humano. Se ha dicho que el alma del hombre en su origen equivale al estado de la infancia a la vida corporal, que su inteligencia apenas se manifiesta y que se ejercita para la vida. ¿Dónde cumple el espíritu esa primera fase? En una serie de existencias que preceden al periodo que vosotros llamáis humanidad. De ese modo, el alma parece haber sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación. Nuevamente, parece que Arre no entendía, ¿no? ¿No se dan cuenta? No entendía lo que le está diciendo el espíritu. Él trata de que le diga, sí, la evolución es así. ¿Sabe por qué? Porque Kardec era un científico. Y él tenía que tener pruebas, porque esto tira abajo la teoría evolucionista de Darwin. La tira abajo. Porque no es la evolución de la especie, es la evolución del espíritu. Darwin propone que es la evolución de millones de años evolucionó y de repente, tanto la práctica y la necesidad que creó la inteligencia. O sea, él dice, del primate pasó a ser humanoide por la necesidad. Dice que el primate se irguió, o sea, se paró de 4 patas, se para en 2, primeramente para vigilar a sus enemigos, la necesidad de protegerse. Segundo, para poder coger objetos y luchar contra sus enemigos. O sea, esa es la teoría de Darwin, ¿no? Entonces fue la necesidad la que obligó a crear la inteligencia. Sin embargo, no es así. No es así. Es el espíritu que evolucionó y el cuerpo solo era el contenido. Y cuando el espíritu despierta, evoluciona y sale de la fase animal y se convierte en humano y reencarna en un humanoide o en un simio adelantado, entonces ahí es donde está la inteligencia, porque el principio de la inteligencia es el espíritu. ¿Me entiendes? Tira abajo a Darwin, pero él tenía que convencerse. ¿Acaso no hemos dicho que la naturaleza todo se eslabona y tiende a la unidad? En esos seres a los que estáis lejos de conocer por completo, el principio inteligente se elabora, se individualiza poco a poco. Acuérdense que los animales, por ejemplo, los animales más inferiores en su evolución, esos espíritus, por ejemplo, el cardumen de peces, allí no hay individualidad. Se mueven para acá, se mueven para allá, un cardumen, un montón de peces, para acá, para allá, para acá. No hay un líder ahí que vamos a la derecha, vamos a la izquierda, simplemente por instinto, ahí está el instinto, pero el principio inteligente está integrado en todos, no es individual, ahí no está Nemo, es en la película, ¿no? Es un dibujo animado, no está Nemo, ahí es Nemo el que dirige, no, todos para acá, todos para allá. ¿No? En cambio, por ejemplo, el delfín, que se alimenta de ese cardumen, el delfín ya tiene individualidad, ya trabajan en grupos, ya hay un delfín que podemos poner nombre, porque cada uno tiene ya una característica. Entonces la inteligencia ya se está desarrollando, porque el espíritu que está albergando a ese delfín es distinto al principio inteligente que mueve el cardumen. Entonces a Darwin le faltó eso, le faltó reconocer de que había un espíritu que era lo que creaba la inteligencia. En cierto modo se trata de un trabajo preparatorio como el de la germinación, a consecuencia del cual el principio inteligente sufre una transformación y se convierte en espíritu, ya individual. Entonces comienza para él el periodo de humanidad, y con este la conciencia de su porvenir, la distinción entre el bien y el mal, así como la responsabilidad de sus actos. Del mismo modo que después del periodo infantil viene la adolescencia, luego la juventud, y por último la edad madura. Por eso si entrara un animal, ¿no? y me come, me mata, ¿tiene culpa? No, porque él actuaba por instinto. Él actuó por instinto, alimentarse. Pero si viene una persona y me mata, sí, porque esa persona ya tiene conciencia. Aunque algunos se comportan como animales, por ejemplo, hemos visto ahora, no sé si se lo han visto, no vean los niños, impresionante, en el noticiero, acá en Villa María, como va un sicario, un muchacho,
yo calculo 18 o 20 años, rastrilla el arma, todavía se da el tiempo de rastrillar el arma mientras va avanzando, le pone el arma en la cabeza a su víctima y dispara y sale corriendo. Ese es un animal, ¿no? Mató. No, lo han pasado en noticiero ahora que están los niños. No sé qué idea tienen. Es horrible, si uno se impresiona. Se imagina un niño cómo puede quedarse impactado la frialdad con la cual mató a una persona. Entonces dice, comienza para él el periodo de humanidad y con él la conciencia de su porvenir, la distinción entre el bien y el mal, así como la responsabilidad de sus actos, del mismo modo que después del periodo infantil y de la adolescencia, yo dije eso, ¿no? Por otra parte, en este origen no hay motivo alguno para que el hombre se sienta humillado. También dentro del orgullo del hombre no se aceptaba, fíjese, como por el orgullo tanto atraso y por la soberbia tanto atraso de la humanidad en sus descubrimientos. La iglesia no podía aceptar la teoría de Darwin. ¿Por qué? Porque no podía entender que Dios nos había hecho su imagen y semejanza, pero leían literalmente la Biblia, ¿no? A su imagen, o sea, puede hacer un mono. O sea, Dios no podía ser tan feo. Fíjense el razonamiento tan ilógico, pero basado en la soberbia y en el orgullo. Entonces no le aceptaban su teoría. Pero si había una explicación espírita que el contenido era de acuerdo al proceso evolutorio, a la evolución del espíritu, estaba bien que tenga un cuerpo de mono, porque el espíritu todavía no había dado el salto a la humanidad. Cuando da el salto, entonces se perfecciona, a medida que el espíritu va evolucionando, el contenedor va a ir mejorando. Por eso que los espíritus de otros mundos más adelantados que el nuestro, sus cuerpos son más finos que los nuestros, porque van de acuerdo al espíritu que contienen. Hasta ahí me siguen, ¿no? Bien. ¿Acaso los grandes genios se sienten humillados por haber sido embriones informes en el seno materno? ¿Cierto? Ustedes han visto el proceso de desarrollo de un embrión, pasa por todos los estados animales, ¿no es cierto? Pasa desde, parece un pez, parece un reptil y va avanzando. Ahí no vemos cómo es el proceso, lo que ocurrió millones de años, lo vemos en cada gestación. Si hay algo que debe humillar al hombre en su inferioridad, es su inferioridad ante Dios y su impotencia para sondear la profundidad de sus designios y la sabiduría de las leyes que rigen la armonía del universo. El orgullo. No puede ser que yo se haya descendido de un mono. No puede ser. Reconocer la grandeza de Dios en esa admirable armonía que hace que en la naturaleza todo sea solidario. Creer que Dios haya podido hacer algo sino un objetivo, así como crear seres inteligentes sin porvenir, sería blasfemar de su bondad que se extiende sobre todas sus criaturas. La iglesia decía de que era ofender a Dios pensar de que nosotros veníamos de un proceso evolutivo, lo cual es al contrario, al ver que Él no hace nada innecesario. Y usted me va a decirme, entonces, ¿y por qué sigue habiendo monos? Porque sigue habiendo espíritus que están en proceso de evolución. Dios no cesa de crear. Dios no se tiró a descansar. El séptimo día se tiró a descansar. Ya Luis Q nos ha explicado más o menos lo que significa esas eras. Dios no puede descansar, no descansa. Crea y sigue creando y sigue creando. No solo la humanidad, esta humanidad, millones de humanidades en todo el universo. Estamos pensando todavía que Dios nos pertenece. Dios pertenece, y para colmo decimos, Dios pertenece a esta iglesia. En esta iglesia está Dios, en esta iglesia no está Dios. Otra vez el deseo de ser orgulloso y egoísta, de pensar. Nosotros los espíritas lo que tenemos muy claro es que la verdad está repartida en todas partes. Por eso para mí no hay ningún problema si tú eres católico, tú eres evangélico, tú eres budista, tú eres musulmán, o tú no crees en nada. Para mí no es problema. Es problema de la persona. Si en ese lugar donde está desarrolla amor al prójimo, hace el bien, continúa. Porque realmente te está pareciendo más a nosotros los espíritas, o más o menos a la premisa de los espíritas, que es amar a Dios y amar al prójimo, pero para hacerlo en práctica, no es teoría. ¿Entienden? Entonces para nosotros no es ese el problema. El problema se hace en ellos, que no nos aceptan lo que nosotros pensamos, especialmente sobre la reencarnación. Bien, seguimos. La 607 dice, ¿ese periodo de humanidad comienza en la Tierra? Otra vez la pregunta.
La tierra no es el punto de partida de la primera encarnación humana. Yo creo que Kardec lo hacía a propósito para esclarecer más. No creo que Kardec en su concepción no entendía ya el mensaje, pero hacía preguntas como que nosotros nos vamos a hacer esas preguntas. Por eso dice su biógrafo que él preguntaba por toda la humanidad para todos los tiempos. Eran preguntas que a veces parecen ya reiterativas, ¿no? ya insistentes, ya lo entendí, pero él lo hacía porque dice, esto va a ser para todos los niveles. Entonces, hay más curioso que uno. El periodo de humanidad comienza por lo general en mundos aún más inferiores que la Tierra. Con todo, eso no constituye una regla absoluta y podría suceder que un espíritu, desde el comienzo de su periodo humano, fuese apto para vivir en la Tierra. Un caso así no es frecuente, sería más bien una excepción. Ahora que yo le estoy diciendo de que no puede haber ya espíritus recién despertados de su conciencia encarnados en la Tierra porque no existen tribus primitivas, salvo algunos por allí no contactados, porque es necesario que empiece a aprender desde el cero. Entonces, debe ser personas, seres humanos, pero muy primitivos. Pero todavía hay, pero puede haber excepciones. ¿Por qué no va a haber excepciones? Pero no es el caso frecuente, lo dicen los espíritus superiores. En la 608 dice, después de la muerte, ¿tiene el espíritu del hombre conciencia de las existencias propias que precedieron a la de un periodo de humanidad? Después de la muerte, no. Porque solo a partir de ese periodo comienza su vida como espíritu. Nuevamente, entonces, nos han dicho en clases anteriores que el espíritu cuando va, el cuerpo muere, mi alma va al mundo espiritual, es un espíritu, entonces recuerda sus reencarnaciones anteriores, sí, pero no recuerda sus periodos de animal, o de insecto, o de ameba, o de virus. No lo recuerda. No recuerda esa etapa, porque recién comienza la razón cuando es un espíritu ya un humano. Si no, no hay individualidad. Pues. Incluso dice, apenas se acuerda de sus primeras existencias como hombre. Del mismo modo que una persona adulta ya no se acuerda de los primeros tiempos de su infancia. Y menos aún del tiempo que pasó dentro del seno materno. Por eso los espíritus nos dicen que no saben cómo comenzaron. Sí, sí yo la encarnación más antigua que tengo es del tiempo de Babilonia. Ya más atrás no me acuerdo. O sea, dentro de estados así de unidad que he podido retroceder en el tiempo, Babilonia, utilizando un péndulo, lo que ahora yo manejo. Por eso ya sabía. Es un conocimiento que adquirí. La historia universal dice de que los babilonios fueron los primeros que utilizaron el péndulo, o sea, el magnetismo. Y viene ese conocimiento. Pero más atrás no hay más atrás, porque no está bien que también que lo recuerda. Seguramente la espiritualidad superior dice que hasta ahí nomás. En la 609 dice, el espíritu una vez que ha entrado en el periodo de humanidad, una vez que se ha hecho humano, conserva vestigios de lo que era antes, es decir, del estado en que se encontraba durante el periodo que podríamos llamar prehumano. Dice, depende de la distancia que separa los dos periodos y del progreso realizado. Durante algunas generaciones el espíritu puede conservar un reflejo más o menos pronunciado del estado primitivo, porque la naturaleza nada se hace por transición brusca. Siempre hay eslabones que conectan los extremos de la cadena de los seres y de los acontecimientos. No obstante, esos vestigios se borran por el desarrollo del libre albedrío. Los progresos iniciales se realizan con lentitud, pues todavía no son secundados por la voluntad, y siguen una progresión más rápida a medida que el espíritu adquiere una más perfecta conciencia de sí mismo. Es como un recuerdo vago. O es un recuerdo vago si uno está recién en las primeras reencarnaciones, pero se va disipando a medida que uno va aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Es lo mismo que el niño. ¿Por qué? Se han preguntado a ustedes por qué no nos acordamos de 0 a 3 años, más o menos, de 0 a 2 años, no nos acordamos. ¿Saben por qué? Porque las neuronas que tenemos en ese tiempo se mueren. Y entonces nos acordamos recién cuando hay el cambio neuronal. Se cambian las neuronas y por eso no tenemos el registro, ¿no? Nadie que alguno va a decir, sí, yo me acuerdo con mi mamá, no fastidies, que te acuerdas con mi mamá. No, porque no hay esas neuronas, o sea, en nuestro cuerpo no está esa parte. Es lo mismo que sacamos el disco duro y borramos esa parte porque cambiamos de disco. Pusimos otro disco nuevo. ¿Ya?
La 610, por consiguiente, los espíritus que han dicho que el hombre es un ser aparte en el orden de la creación se han equivocado. No. Pero la cuestión no había sido desarrollada. Además, hay cosas que solo pueden venir a su tiempo. El hombre es en efecto un ser aparte, pues tiene facultades que lo distinguen de los demás seres y tiene otro destino. La especie humana es la que Dios ha escogido para la encarnación de los seres que pueden conocerlo. ¿Esto te obtuvo también claro o no? O sea, recién cuando uno es ser humano, ¿no? Es que desarrolla esas facultades de poder conocer a Dios. O sea, Dios pone en nuestro corazón, o sea, utilizamos los términos de ahora, un chip, en nuestro chip, ¿no? Pone un chip de espiritualidad, de instintivamente, todavía cuando mueven instinto, porque somos seres primitivos, instintivamente sienten de que hay un ser superior. Eso lo pone Dios. Pero no se lo puede poner al animal, porque hay un animal, aunque parece que cuando yo le doy comer, el animal mira al cielo, dice, no, si se me mira a mí o qué, gracias, dice, no hay eso. El ser humano es el único que tiene esa capacidad de poder entender que existe algo superior. ¿Ya? Para los animales, hemos dicho ayer, los dioses somos nosotros. Yo soy el dios de mi gato, porque si no le doy a comer, se la tiene que rebuscar, ¿y dónde? Si no está acostumbrada más que a comer la comida que uno le da. Hasta ahí es el tema interesante de los animales. Pero vamos a entrar a otro tema más interesante y que ha creado mucha discusión, que es la metempsicosis. ¿Hay preguntas ahí o seguimos? Sí, ¿qué sucede cuando ya no hay necesidad de reencarnar y nuestros hermanos de otros mundos también tienen la necesidad de reencarnar, si pertenecen a la misma galaxia? Toda la humanidad del universo somos creados del mismo material, del fluido cósmico universal. Y Dios dispone eso. Tenemos que entender, queridos amigos, queridos hermanos, que Dios ya no es el Dios ni de nuestra galaxia, es el Dios del universo. Y las leyes que nos dan los espíritus superiores vale para todo el universo. Lo único que va a cambiar es la forma de nuestro envoltorio, de nuestro continente. Por el contenido va a ser el espíritu. Similar a todos somos iguales. Todos los espíritus que se mueven en el universo, miren, ya abran su mirada, ya no se centren en la Tierra como el centro del universo y los únicos habitantes. Lo que vamos a encontrar cuando logramos contactar con estos hermanos de otras galaxias, de otros sistemas, vamos a ver seguramente diferencias del continente, el que contiene el envoltorio, ¿no? El cuerpo, porque el cuerpo estará adaptado a la necesidad del ambiente en que vive. Y me puede decir, estás loco, estoy loco. ¿Y los peces? ¿Cómo están adaptados al agua? A ver, métete una sumergida y respírate un poco de agua. Te ahogas. Te ahogas. Porque tu cuerpo no está adaptado. Sin embargo, ese pez tiene un principio inteligente. Tiene un espíritu que está en formación para independizarse. Un espíritu inteligente. Entonces, en otros mundos, habrán seres de distinta forma, de acuerdo a la necesidad que tienen de su ambiente. Si tienen un ambiente tóxico para nosotros, pero para ellos es normal, tendrán un diferente sistema de filtración. Ya podemos especular y sin equivocarnos, que es así, es verdad. Entonces, cuando nosotros podemos dejar de reencarnar, cuando hemos alcanzado ya los niveles superiores morales, que no nos necesitemos ya venir a este nivel inferior, salvo que vengan por misión. O sea, ya vienen por una misión de hacer el bien a la humanidad, encarnan esos espíritus. Quien vive en este mundo, ya no, porque en este mundo viven en otros mundos, que pueden ser hasta galaxias, en otras galaxias. No hay distancia para el pensamiento. La velocidad del pensamiento es superior n veces en la velocidad de la luz. No se puede calcular la velocidad del pensamiento. La velocidad de la luz se calcula, pero la velocidad del pensamiento no, es n veces. Fíjese la velocidad que tiene y por dónde va, por el fluido cósmico, por ahí va, disparado el pensamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo van a reencarnar? Como dice, yo ya no quisiera reencarnar, y me dijo, no es que tú quieras, es una ley, y es una bendición el reencarnar.
dentro de la justicia de Dios. Porque te da nueva oportunidad para que lo hagas. Sí, pero todo me ha dolido, todo me ha... Pero en la próxima te dolerá menos, te dolerá menos. O no te dolerá después, de acuerdo a lo que hagas ahora por tu hermano, por tu prójimo. ¿Pero por qué me duele tanto? Porque traes una deuda del pasado. ¿No? Traes una deuda del pasado. Por eso es así. Entonces, nosotros reencarnaremos las veces necesarias para ir subiendo esos peldaños en nuestra evolución moral. Porque podemos ser científicos adelantadísimos, pero nuestra moral no necesariamente va a la par. Ahora, si yo soy un científico adelantadísimo y mi moral es así, entonces todos mis descubrimientos serán para hacer el bien, no para lucrar, ni hacerme millonario, ni tener el poder. ¿Entienden? Bill Gates gana no sé cuántos millones diarios de dólares. Alcanzó mucha inteligencia, muy inteligente. La parte moral. No tiene una fundación. Podría hacer mucho más y muchísimo más. Porque él simplemente no es propietario. No es propietario de lo que tiene. Él ha recibido ese encargo. Pero ¿quién se desprende de millones así nomás? 10 millones, 100 millones no son nada para él. Pero se va a llevar un peso, un sol, un dólar. Ahorrado, ni uno. Ni uno. Porque no es nuestro. No nos pertenece. Toda la riqueza que hagamos aquí no nos pertenece. Ah, no, pues se lo quiero dejar a mis hijos, lo malogras. Si le dejas todo. Que tengan esfuerzo. Que tengan esfuerzo. Y lo dejo por ejemplo, a lo mejor está ahí escuchando a mi nieto. Me pide un dinero para sacar un certificado, hacer algo bueno, no es para irse a una fiesta. Entonces, muy bien, muy bien. Ven el día viernes y empieza a pintar acá, y todo pintar acá. Ay, pero no es que te hago daño si yo te doy el dinero así fácil. Gánatelo. Pero ya pinté el pasado, bueno, vuelvo a pintar. Pues el dinero así fácil no te voy a dar. ¿Entienden? Entonces no estoy creando una persona que se... pero tú tienes, así tenga. Gánatelo. Gánatelo. Aprende a ganártelo. Las costumbres ancestrales también se encuentran en sintonía con el mundo espiritual, por tanto, ¿se puede considerar como una forma de conocimiento de este? Las costumbres ancestrales. El conocimiento, a medida que vamos evolucionando como espíritus, hay costumbres ancestrales que se quedan solamente como costumbres. Se respetan, eso sí, hay ritos, hay ceremonias muy respetables. Pero vamos a lo mismo. ¿Qué es mejor? Vamos a ver una costumbre ancestral. A ver, una costumbre de Lima, el Señor de los Milagros, ¿no? La procesión, y se hace toda una organización, todo un negocio también, hay ahí también. Bueno, quitémosle lo malo, quitémosle que solamente la costumbre de llevar el ande y todo eso. Esa es una costumbre. ¿Es buena? No le digo que no es buena ni mala, es buena de acuerdo a cómo te influye a ti. Y ese ejemplo siempre lo digo, una paciente me dice que estaba en una duda, pues porque como escuchaba mis clases, nosotros habíamos hablado que nosotros los espíritus no usamos ni ropa especial, ni crucifijo, ni nada, sino lo que buscamos es hacer una transformación moral nuestra para después reflejarla eso en nuestro trato con el resto, ¿no? Tratando de ser siempre la bondad, hacer el bien, corregirnos. Y entonces yo le pregunté, pues ya la conocía, porque ya la había, cuando yo penduro a una persona, me entero de muchas cosas, pero esa es una virtud, ¿no? No comento con nadie, ni con mi almohada, para que no se entere. Y entonces sabía cómo era esta persona realmente. Entonces le dije, ¿cómo te comportas tú cuando te pones? Pues se ponía de morado, ¿no? Había hecho una promesa años atrás, y entonces todos los octubres se ponía de morado, rigurosamente de morado, con su pendiente, con el cordón acá, y iba a la procesión. ¿Y cómo te comportas tú en este mes? Este mes no friego a nadie. No hago nada malo a nadie. Pienso todas las cosas buenas, voy a misa, voy a esto. Entonces yo le dije, todo el año ponte de morado. Entonces una costumbre ancestral, ¿no? Pues eso también, eso tiene añísimo esa costumbre.
Le sirve siempre y cuando cambie la persona. A veces necesitamos de ritos, por eso yo no estoy en contra de aquellos que necesitan ir a congregarse. Ahora no se puede, pero congregarse en una iglesia y orar y cantar y llorar, hacer su catarsis, ¿no? O hacer reuniones de oración, de vigilia. No lo combato, no les critico, siempre y cuando el resultado sea que seas un poquito mejor después de hacer esa ceremonia. Pero si solo hacemos ceremonias son simplemente como costumbres, son reuniones sociales. ¿Entienden? Son reuniones sociales. Bien. No hay más ¿Sigo? preguntas, doctor. Sí. Ya, Sí. vamos a la metafísica. Dice, el origen común en el principio inteligente de los seres vivos no constituye la consagración de la doctrina de la metempsicosis. Dos cosas pueden tener un mismo origen y no parecerse en modo alguno más tarde. ¿Quién reconocería el árbol con sus hojas, flores y frutos en el germen informe contenido en la semilla de donde salió? Vemos un árbol enorme con frutos, con todo, hasta los aves hacen sus nidos allí, es una cosita chiquitita, ¿no? Del momento en que el principio inteligente alcanza el grado necesario para ser espíritu y entrar en el periodo de la humanidad, deja de tener relación con su estado primitivo. Ya no es el alma de los animales, así como el árbol ya no es la semilla. Al hombre solo le queda del animal el cuerpo, así como las pasiones que nacen de la influencia del cuerpo y del instinto de conservación inherente a la materia. No se puede decir, pues, que en determinado hombre es la encarnación del espíritu de determinado animal. Por consiguiente, la metempsicosis, tal como se la entiende, no es correcta. ¿Qué quiere decir esto? Hay una corriente de pensamiento, especialmente oriental, especialmente hinduistas o budistas, que piensan que el hombre, si se comporta de determinada manera, ¿no?, involuciona. O sea, si el hombre es la gula, ¿no?, la comer, el exceso, así, sobrepeso, si come que ya pasas un chancho comiendo, piensan de que cuando desencarne este contenido, en la siguiente encarnación, porque ellos creen en la reencarnación, ¿eh? Sí creen en la reencarnación, en la siguiente encarnación volverá a nacer, pero ya no en un cuerpo de ser humano, sino en el cuerpo de un cerdo. Por eso ellos no matan, especialmente en los ganados vacunos, pues no matan las vacas, no comen carne de vaca, no la matan. La tienen allí. Si ustedes han visto películas, porque yo no he ido a la India, si ustedes ven películas así de la India, ven que el ganado está suelto y si se acerca a un mercado y come, y la gente le hace porque puede ser un familiar que ha venido a comer allí. Fíjese esa idea. Entonces podríamos decir, pero si estas personas están teóricamente tan avanzados espiritualmente, teóricamente, porque las castas en que están divididos ellos se odian, no está lo espiritual. Por allí rescates de pensamientos interesantes, pero vamos a, ¿por qué pasó esto? Yo también he investigado eso, ¿no? ¿Y por qué si tienen buenos mediums, ¿no?, buenos videntes, qué es lo que pasó en ellos para creer esto? Si deberían de tener la mejor información. Resulta, y ese ejemplo me lo hicieron entender también, porque yo no entendía, que en el mundo espiritual existe una orden que se llama los dragones rojos. Y los dragones rojos es una orden espiritual de espíritus inferiores, pero malvados, tan malvados, porque allí, a lo mismo que los espíritus se elevan por la parte moral, en los espíritus inferiores tiene mayor jerarquía, el nivel más bajo en lo moral, los crueles. Mientras más cruel sea el espíritu, más jerarquía tiene. Y entonces esos espíritus crueles, fíjense, en su cinismo, y tengo buena protección porque cada vez que yo menciono esto, después me cae palo por todos lados porque no les gusta que los mencione. En su idea cínica, dicen que nosotros hacemos el trabajo sucio de Dios. Dios no se ensucia las manos. Nosotros hacemos el trabajo sucio de Dios. ¿En qué significa ese trabajo sucio de Dios? Ellos juzgan. Son los que juzgan. Se erigen de jueces. Y hacen toda una escenografía de cortes de justicia.
Y cuentan en el libro, a ver si no me acuerdo, El misionero de la luz. En alguno de esos, después de Andrés Luis también lo menciona. En varios libros, hay que leer un montón. Yo no me acuerdo los títulos. Pero mencionan el juicio que se le hace a una mujer. Y el que describe esto lo describe bien. ¿Cómo se llama? Dante se queda chiquito, ¿no? Hay una comedia, se queda chiquito describiendo esto. Dice que estos espíritus tan inferiores y tan malvados que sí, la capacidad que tienen de modificar, ¿no? Su físico, su periespíritu, ¿no? Que se llama la ideoplastía, gracias por el dato, la ideoplastía. Ellos modifican y se forman formas así diabólicas, monstruosas. Un ejemplo sería esta danza de los diablos y los negritos, allá creo en Puno, ¿no? Esa diablada que hacen esos, así se ponen horrorosos. El que ha hecho eso ha tenido algún momento, ha visto eso, ese tipo de diablos, pues solo describen así como son, muy parecidos. Y entonces pintan la escena así. Dice que entran los dragones rojos, vestidos de rojo, se llaman de rojo, tienen forma de dragón, pero los dragones son más horrorosos, o cacho y todo eso. Y se ponen, dice que habían 6 u 8. Entra el fiscal, que era más feo todavía, para intimidar a sus víctimas. El espíritu desencarnado de una mujer la trajeron y la colocan en el centro, donde están los acusados. Ellos están, dice, en una situación más elevada, ¿no? Porque siempre impresionan, ¿no? Los reyes o los jueces siempre se ponen un tabladillo más alto por impresionar, ¿no? Para mirarte de arriba, ¿no? No sé, mira así, se impresiona, pues te imaginas con esas caras horrorosas. El escenario terrible, no había luces así, sino todo es tiniebla roja. Bueno, hacen lo peor que pueden para asustar. Imagínense así. Y entonces el juez, uno de los jueces, pregunta, ¿de qué se le acusa a esa mujer? Una mujer que estaba toda ahí asustada, temblando. Y entonces el fiscal le dice, se le acusa de haber matado a su hijo. Y entonces cuentan este relato que los dragones rojos, o sea, estos jueces, comienzan a hablarse entre ellos y le preguntan al fiscal, ¿y qué castigo tiene, no, qué animal come a sus hijos? Y entonces el fiscal dice, la hiena. Claro, la hiena mata a sus hijos, pero no la mata por mala, la mata para que pueda sobrevivir los demás. Mata al más indefenso, al más débil, que no tiene probabilidad de vida, se lo come. Así, literalmente, se lo come. Y todos se lo comen. Y entonces le dijo así, entonces el juez, su sentencia es, te convertirás en hiena. Te convertirás en hiena. Y entonces, por el fenómeno magnético y la fuerza que tienen estos espíritus, cuando son débiles, son inferiores, tienen mucha capacidad, mucha cualidad magnética, influyen en el pensamiento de esa víctima, de esa mujer condenada, que sí mató a su hijo, sí, merecía castigo. Y entonces obligan a que ese periespíritu humano que trajo cuando desencarne, comience a modificarse y se ve. ¿Han visto la película del Hombre Lobo, ¿no es cierto? Sí la han visto, ¿no? Ya como empieza, igualito comienza a modificarse, a tomar la característica de una hiena, un animal. Y de ahí sale huyendo porque ya su castigo es ese, ¿no? Entonces, estos videntes orientales han visto eso, porque al que venía con gula también decía, entonces tú vas a ser como chancho, pero era castigo. Y entonces piensan, ellos trajeron esa información del mundo espiritual, que cuando uno comete excesos, va a reencarnar en un animal. Y ellos creen eso. Esa es la metempsicosis. Lo cual los espíritus acá superiores nos dicen que no. No. Entonces, el espíritu que animó al cuerpo de un hombre podía encarnar en un animal, eso sería retroceder. Y el espíritu no retrocede. El río no remonta su curso. O sea, el río, una vez que va para así, no va a ir para allá. Jamás. Tiene un cauce y una dirección. Entonces no puede regresar al cuerpo de un hombre. Y cierto que hay seres humanos que se comportan peor que animales, pero la explicación es porque lo maneja ya el instinto y no la inteligencia del espíritu, ¿no? Por errónea que sea la idea vinculada a la metempsicosis, ¿no sería el resultado del sentimiento intuitivo de las diversas existencias del hombre? Contestan los espíritus superiores. Ese sentimiento intuitivo se encuentra en dicha creencia como en muchas otras. Sin embargo, el hombre lo ha desnaturalizado
así como la mayor parte de sus ideas intuitivas. Kardec nos esclarece. La metempsicosis sería verdadera si se entendiese con esa palabra la progresión del alma de un estado inferior a uno superior. Progresión en la que el alma adquiere desarrollo que transforma su naturaleza. Por el contrario, es falsa en el sentido de la transmigración directa del animal al hombre, y viceversa, pues eso implica la idea de un retroceso o de fusión. Ahora bien, como esa fusión no puede tener lugar entre los seres corporales de una y otra especie, ello indica que se encuentran en grados no asimilables y que debe ocurrir lo mismo entre los espíritus que los animan. Si un mismo espíritu pudiera animarlos alternativamente, se deduciría de ahí una identidad de naturaleza que se traduciría en la posibilidad de la reproducción material. La reencarnación que enseñan los espíritus se funda, por el contrario, en la marcha ascendente en la naturaleza y en la progresión del hombre dentro de su propia especie, lo que no lo despoja en absoluto de su dignidad. Lo que sí lo rebaja es el mal uso de las facultades que Dios le ha dado para su adelante. Sea lo que fuere, la antigüedad y universalidad de la doctrina de la metempsicosis, así como los hombres eminentes que la han profesado, prueban que el principio de la reencarnación tiene sus raíces en la naturaleza misma. Por consiguiente, estos son argumentos en su favor, más bien que contrarios. El punto de partida del espíritu es una de esas cuestiones que se relacionan con el principio de las cosas y que forman parte del secreto de Dios. No es dado al hombre conocerlas de una manera absoluta. Al respecto solo puede hacer suposiciones, construir sistemas más o menos probables. Los propios espíritus se encuentran lejos de conocerlo todo, y en cuanto a lo que no saben, ellos también pueden formarse opiniones personales de mayor o menor sensatez. Entonces estamos viendo, ¿no?, cómo esto ha sido mal entendido, mal interpretado. La metempsicosis es válida si decimos, de un animal pasa, evoluciona y pasa a un hominal, a un ser humano, pero no para atrás. Ahí está el gran error. Sigue esclareciendo Kardec. ¿Se dan cuenta que Kardec deduce esto de todas las informaciones que recibe? Por eso es el codificador. O sea, la doctrina espírita es una ciencia de observación. Él no hace hipótesis porque se le ocurren a él, sino él toma todos los elementos informativos que le da y entonces le da el sentido de lo que está él viendo. No inventa. Así, por ejemplo, no todos los espíritus piensan lo mismo acerca de las relaciones que existen entre el hombre y los animales. Según algunos, el espíritu solo alcanza el periodo después de haberse elaborado e individualizado en diferentes grados de los seres inferiores de la creación. Según otros, el espíritu del hombre habría pertenecido siempre a la raza humana sin pasarla por la serie animal. El primero de esos sistemas tiene la ventaja de otorgar un objetivo al provenir de los animales, que de ese modo formarían los primeros eslabones de la cadena de los seres pensantes. El segundo está más de acuerdo con la dignidad del hombre y puede resumirse de la siguiente manera. O sea, hay dos corrientes que están explicando lo mismo, pero dos corrientes. Las diferentes especies de animales no proceden intelectualmente unas de otras por medio de la progresión. Así el espíritu de la ostra no se convierte sucesivamente en el espíritu del pez, del pájaro, del cuadrúpedo y del cuadrumano. Cada especie es un tipo absoluto, física y moralmente, cuyos individuos toman la fuente universal la cantidad de principio inteligente que necesitan según la perfección de sus órganos y la tarea que deben llevar a cabo en los fenómenos de la naturaleza. Una vez muertos, devuelven esa cantidad de principio inteligente a la masa. Esa es a ver, ¿qué cosas que estoy hablando? Es el panteísmo. ¿Ya? Está dando las dos corrientes. La corriente panteísta está diciendo, todos regresamos a una masa. Que está mal, pues no es mal, no está bien. Es algo incorrecto. O sea, Carrendo está diciendo, hay dos corrientes. La corriente panteísta, de que una vez que el espíritu, según los panteístas, no hacen esas transmigraciones, no evoluciona el espíritu en diferentes tipos y especies de animales, sino en una sola especie, como la ostra irá formándose hasta que llegue a lo máximo que puede ser una ostra. Pero cuando muere, ese espíritu de la ostra regresa al todo. No hay individualidad. Los espíritus superiores dicen que sí hay una individualidad. El espíritu se individualiza porque entra el principio inteligente. Entonces ya la ostra llega a tener nombre cuando sea ser humano Juan. Pero Juan no va a poder involucionar a ser otra vez ostra. Ni Juan va a ir al todo. O sea, para ellos el todo es Dios.
No, Juan seguirá sus procesos evolutivos en distintas encarnaciones, pero no dejará de ser Juan. Esa es la individualidad. Bueno, dice, los animales de los mundos más adelantados que el nuestro también constituyen razas distintas, apropiadas a la necesidad de esos mundos y al grado de adelanto de los hombres, de quienes son auxiliares. Pero no proceden en modo alguno de la Tierra, espiritualmente hablando. O sea, cada mundo tiene su desarrollo evolutivo. No sucede lo mismo con el hombre. Desde el punto de vista físico, es evidente que el hombre integra un eslabón de la cadena de los seres vivos. En cambio, desde el punto de vista moral, entre el animal y el hombre hay solución de continuidad. Lo propio del hombre es el alma o espíritu, chispa divina que le confiere el sentido moral y un alcance intelectual del que carecen los animales. El espíritu es en el hombre el ser principal, preexistente y sobreviviente al cuerpo, y que conserva su individualidad. Que dije al principio, ¿no? Hace un rato, ¿no? La individualidad. Ahora bien, ¿cuál es el origen del espíritu? ¿Dónde está su punto de partida? ¿Se forma del principio inteligente individualizado? Ese es un misterio que sería inútil intentar revelar y acerca del cual, como hemos dicho, solo pueden construir sistemas. Lo que es constante, lo que resulta a la vez del razonamiento y de la experiencia, es la supervivencia del espíritu, la conservación de su individualidad después de la muerte, su facultad progresiva, su estado feliz o desdichado, proporcionada a su adelante en el camino del bien, así como las verdades morales que son la consecuencia de este principio. En cuanto a las relaciones misteriosas que existen entre el hombre y los animales, se trata, volvemos a decirlo, de uno de los secretos de Dios. Miren, ni ellos lo saben. O sea, ¿cómo se realiza ese salto del animal? Por más adelantado que sea, hemos visto en clases anteriores, ¿no? Que hay animales que ya tienen idea de familia, ¿no? Tienen un principio inteligente rudimentario, ya están por dar el salto. Muchas veces nosotros hemos tenido animalitos, por ejemplo, perritos que dice, le falta hablar nomás. Tienen idea de familia, idea de lealtad, saben cómo pedir las cosas, parece que hablaran ya, o sea, crean un lenguaje, claro, por su necesidad y por su instinto, pero van al mundo espiritual, dice que eso no lo pueden explicar los espíritus porque no lo saben, cómo es el fenómeno que se produce el despertar de conciencia. Cómo ese espíritu de animal, que albergaba un animal ya individualizado, que es un animal, puede despertar la razón. No lo saben. Los espíritus no lo saben. No, es un secreto de Dios. Así como son muchas otras cosas que el conocimiento actual no interesa de modo alguno para nuestro adelanto y acerca de las cuales sería inútil insistir. Nos gustaría saberlo, pero no lo entenderíamos. No estamos a ese nivel. Entonces, conformémonos con saber de que la mente sin psicosis solo es en un sentido, así como el río, un sentido. Pasamos todos nuestros procesos de desarrollo desde ser una conciencia colectiva hasta ser una individualidad y hasta ser una individualidad con razón, con la razón pensante, donde ya encarna en un ser humano. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, a ver. Dice, ¿podría decirme cuándo surgen las colonias espirituales y sus reglamentos internos o siempre existieron? ¿Quién lo ideó? Buena pregunta, muy buena pregunta. Las colonias espirituales surgen a partir de que la necesidad de los desencarnados. O sea, vamos a ver, empecemos. Hubo el despertar de conciencia, hubo el despertar de la razón del nuevo ser humano, que pasó de animal, y entonces encarnó, su primera encarnación. Su primera encarnación en los primates ya inteligentes, el Homo erectus, ¿no? Vamos a utilizar la paleontología, el Homo erectus, ¿no? El que ya manejaba tenía incipientes conocimientos, herramientas incipientes, la piedra, puntiaguda, eso. Entonces desencarna. Ellos no pueden formar colonias. No podían formar colonias, todavía están en la erraticidad. A medida que van evolucionando los espíritus que encarnan en la Tierra, tendrán ya el sentido de necesidad de un sitio donde puedan estar albergándose. Recuerden de que uno viene a la Tierra como espíritu simple e ignorante. Simple e ignorante. Todavía no hay el conocimiento del bien y del mal. Más bien se van allí ya por el libre albedrío y el desarrollo, la evolución
de esas criaturas va a crear la necesidad de un mundo espiritual. Y esos espíritus van a construir su mundo espiritual. Van a ir construyendo a medida que van progresando y evolucionando. Nuestro hogar, por ejemplo, que conocemos su distribución hasta sus planos en los primeros libros que hizo ¿cómo se llama? André Luis, más o menos ya hace más de 100 años, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando, porque los espíritus vamos evolucionando. Si yo desencarno acá y tengo un conocimiento más amplio de lo que es la construcción, iré allá y por ideoplastía haré innovaciones, por más que ellos tengan más adelantado que nosotros, pero va uno creando según la necesidad. Por eso, si la humanidad tiene 600, 1000 o 2000 años, entonces estas casas espirituales tendrán más o menos esa edad de formados. ¿No? Ya, dice acá, bueno, ¿qué puedes hacer si no soportas a un hermano? Porque te hace mucho daño emocional. Su narcisismo y soberbia lo perdonas y le sigues ayudando económicamente para que tu madre no sufra, pero no quieres ya tener contacto con él. Y tu madre te llama porque dice, entre hermanos no hay que estar unidos. Estás haciendo algo muy malo, o bueno, algo malo, pero continúa. El perdón significa limpiar nuestras almas de rencor y tienes necesariamente que reconciliarte para seguir teniendo una familia unida a pesar que te hace tanto daño y sientes que tu madre es injusta contigo por pedirte olvidar, a pesar que sigues ayudando económicamente a ese hermano que ya es viejo y no ahorró en su juventud. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, no es el tema. Puedo zafarme la pregunta diciendo que no es el tema, pero vamos a contestarlo, ¿ya? Sino que después se quejan, doctor, que no leo y usted me hace bullying. Por eso. Pero es que no es el tema, salimos completamente. Pero es una situación que no es ajena ni extraña. En muchos casos es así, ¿no? Allí hay muchas causas por las cuales el espíritu encarnado de su hermano se comporta así. Para mí que es un espíritu de los que se llaman neutros. Un espíritu neutro, un espíritu que decide en una encarnación. Ser espíritu neutro es un espíritu que no se compromete con nada, no pretende nada, solo quiere satisfacer sus necesidades y vivir a costa de otros, si es posible. Y lo hace de eso una conducta, y para él es lo más normal que lo asistan y lo atienden. Pasan los años pero hay complicidad también de los padres. Entonces también hay complicidad de los padres, ahí hay una deformación familiar. Lo que pasa es que esta hermanita que escribe, esa mujer no, Sí. está cargando las consecuencias de errores de los padres, por lo pronto. Porque se ve que hay una sobreprotección, con la poca información que ha dado, ¿no? Y ayudado por la espiritualidad, es una sobreprotección que han hecho sobre este hijo, y en lugar de hacer el bien, le han hecho daño. Si esos padres se hubieran comportado como yo me estoy comportando con mi nieto, que puede decir, eres muy duro, no, yo soy sargento con ellos, y les digo fuerte. Tampoco va a decir, no, hijita, no. Yo sé, ellos me dicen, eres duro con nosotros, pero muy blando con otros, que yo los quiero. Con nosotros les doy consejos, yo los quiero a ustedes, quiero que se formen bien. Hubieran hecho eso. Papito, quiero esto, ¿verdad? Muy bien, haz esta tarea, haz esto, gánatelo, que te cueste. Entonces ya vamos creando hábitos de trabajo, de que todo no se puede conseguir porque simplemente lo piden. Y eso ha pasado con ese señor. Ya es mayor, ya. ¿Va a cambiar? Difícil que cambie. Pero tampoco hay que hacérsela tan fácil, ¿no? Tampoco es tan fácil porque el espiritismo no es masoquista, ¿no? En el caso de esto, ponerle límites, ¿no? Ponerle límites, no ser así. Porque la mamá se va a ofender, bueno, mamá, te ofenderás, pues, pero yo no voy a ser cómplice, porque cuando tú te vayas, esta persona va a sufrir mucho más por no haber tenido precaución. Te doy 10 soles, te voy a prestar 10 soles. Y la mayoría dice, préstame, nunca te va a devolver, no te van a prestar. Dime, regálame, porque sé más sincero, nunca te vas a devolver. Pero vamos, que digo,
Ya, pero empieza a ahorrar, porque esto tienes que alcanzarte para esto. Si no te alcanza, es tu problema. Duro. Y entonces al principio, me va a dar. No le des. A ver, cuando empieza a tener que el estómago le duele la tripa, va a llorar la madre, pero la madre, tú ya no cedas, ¿no? Se le advirtió. Entonces vamos a empezar a tratar de reeducarlo. Intentar reeducarlo. Pero tiene que tener, pues, ponerse fuerte, ¿no? Sin ofenderlo, sin nada, mía. No te estoy abandonando, pero te estoy dando esto. He calculado que esto es lo que tú necesitas para sobrevivir, lo que tienes que necesitar. Ah, no, pero para mis cigarritos, para mi traguito, eso te lo buscas tú, te lo trabajas tú, esos son tus vicios. ¿Ah? Te voy a comprar un pantalón, entonces créale trabajos, créale condiciones, créale. Obliga a lo que trabajes. Sí, muy bien, yo te puedo dar, pero mira, hay que pintar la casa, lo más fácil, ¿no? Ah, que no sé, aprende, mira, te enseño. Y eso he hecho yo con mi nieto. Así se hace, mira, mira, qué fácil. Y ahí está con la brocha. Y lo hace, ¿ah? Pues sabe que yo no voy a ceder, ¿no? Y no cedo. Pero así tenemos que hacer con esta persona. Darle la oportunidad. Ahora, si a pesar de esta oportunidad, él no quiere cambiar, sufra las consecuencias. Pero tiene que ser dura, no solo con él, sino con tu papá o tu mamá. Pero se va a morir mi mamá. Bueno, tendría que morirse. Mira, nadie se muere en la víspera. Y si se muere por un renegón, es porque le tocaba morir, no por el renegón. No por el renegón. Porque muchos cuando renegamos un montón, ¿acaso nos morimos? ¿No? Le tocaba. Y listo. ¿Qué problema hay? Más problemas te estás haciendo al crear allí una persona que es tan dependiente, pero tan confiado de que todo le van a dar, con la extorsión de que la madre va a sufrir. Y si la madre tiene que sufrir, consecuencia de ella misma no haber educado bien a su hijo. Pero ¿por qué vas a cargar cruces ajenas? Y eso te impide inclusive tu propio crecimiento, tu propia evolución. Y ora por esa persona, ora por tu hermano, pide al mundo espiritual que también lo ayude. Pero tiene que terminar. Siempre cuando yo doy consejo, dice, acá hay dos caminos. Carga tu cruz, te quedas en la boca y sigue para adelante, que ese masoquismo, tú lo decidiste. O pones punto final y pones las condiciones para que sigas ayudándolo. Y le haces un bien, no le haces un daño. Te juzgarán, te dirán de todo, pero firme. Ya. Seguimos. Una pregunta del tema, porque nos hemos alejado. Lo que pasa que la señora le responde diciéndole de que como usted estuvo hablando de su nieto, ella por eso hizo esa pregunta. Está bien. Pero yo le contesto a ella, porque en mi casa también pasó lo mismo, ¿no? Se vivió un matriarcado. Entonces mi mami, pues lógico, mi hermano hacía macana y ella pues lo cubría, ¿no? Pero hasta que mi mamá desencarnó, increíblemente mi hermano entró en clavijas. Supo de que ya no había, ya no estaba la mamá y tenía que estar así, en línea, ¿no? Demoró, claro, pero ajustó clavijas. Entonces yo lo mismo le digo acá a la hermana, ¿no? Claro, sí, es así. Cambio cuando, pues... El ser humano es animal de costumbre. Si claro, le das rienda suelta, él aprovecha. ¿Quién no? Claro. La necesidad obliga. Crea inteligente. Ya, listo. Okay. ¿Otra pregunta? Ninguna más. No hay preguntas en la metapsicosis. Ay, que voy a pensar que me iba a llenar de preguntas. Sí, muchas cosas. Creencias que tenemos sobre la metapsicosis. Inclusive casualmente la teoría reencarnacionista o la ley de reencarnación para nosotros, es una teoría para otros. Esta es la ley de reencarnación. Es una verdad que esta idea de metapsicosis hace que todo el mundo se ría inclusive de esto. No, que voy a reencarnar un animal. Yo no te estoy hablando de la metapsicosis, que tengo que aclarar a la persona que le habla de la reencarnación. Estoy hablando de una ley, la ley de reencarnación. La reencarnación es una ley creada por Dios, es la justicia divina puesta en práctica. ¿Y cómo es eso? Ya vamos a explicar. Porque si no existiera la reencarnación, entonces Dios no sería justo y bueno. Y Dios no puede tener ningún defecto. ¿Y cómo es que Dios es justo y bueno? Porque a todos nos da la oportunidad. Porque si no, yo no podría aceptar la existencia de Dios si veo de que alguien ha venido completamente sano y otro ha venido completamente enfermo. Si alguien ha venido completamente abandonado, tirado en un basural, nació ahí, lo tiraron sus padres ahí, su madre, y a otros que nacen en cuna de oro. No podría creer que Dios es justo. Tiene que haber una razón antes para que uno tenga esa condición ahora. Pero la justicia de Él se da en que mi siguiente encarnación, cuando mi cuerpo espiritual, o sea, mi espíritu, salga de mi cuerpo y vuelva a reencarnar,
será mejor oportunidad. Por eso la oración que hace Nivaldo, cuando habla de los ciegos, porque los ciegos en la próxima inmediatamente que salen de su cuerpo físico, ya ven, los que tienen algún impedimento ya están bien, están sanos. ¿Entienden? Bien. Doctor, acá le preguntan, ¿qué pasa con esos espíritus neutros cuando desencarnan? Y igual se dan cuenta al otro lado que perdieron el tiempo y se arrepienten. El espíritu cuando está encarnado se somete, bueno, hay dos naturalezas, la naturaleza animal y la naturaleza espiritual. Entonces el espíritu se deja llevar mientras lo atiendan. Hagamos un ejercicio mental. Tenemos niños y mientras nosotros lo atendemos le damos todo. Yo conozco mamá que todavía el niño tiene 7 años, todavía lo baña. 8 años todavía lo bañan, lo cambian, todas sus cositas. Y él bien, pone su mano así, pone su mano acá, ¿verdad? Pelo, todo, hasta la boca le da. La mamá le tirarle justo. No, pues me está malogrando ese espíritu. Está malogrando un espíritu de encarnación. No hace tan dependiente que no, que eso. Fíjese, ¿cómo se llama? El que pinta a Mafalda. Ese es ¿cómo se llama este caricaturista? A ver, ayúdenme. Mafalda, ¿no sabe Mafalda? Rosa le gustaba Mafalda, a mí no me gustaba Mafalda. Quino, ya está, gracias por el dato. Quino. Tengo un asesor que me dice, mi gato. Quino dibuja una caricatura perfecta sobre lo que es un espíritu neutro. Fíjese. Se ve hace caricatura, o sea, cuadritos con distintos dibujos. En la primera se ve que nace el bebé. Entonces se ve a la mamá orgullosa cargando a su bebé, ¿no? El bebé ahí, todo arropado, y el papá, en la foto que se toman, porque todos son fotos, porque si tomaran fotos de recuerdo, el papá un paso más atrás, ¿no? O sea, la mamá era su hijo, no era el papá, era su hijo. Esa le representa la fotografía que él hace, ¿no? En la siguiente foto se ve al niño que va a la escuela, ya está la mamá sola, ya no es el papá. O sea, ya sé, chao papá, ya cumpliste lo que necesitaba, es mi hijo. La siguiente foto se ve que se está graduando en el colegio, está con el diploma, la mamá a su lado, orgullosa, el hijo en primer grado seguramente con su diploma. Se ve después de que el hijo ya va a la universidad y ya tiene la enamorada y se casa. Se ve que la mamá está con la foto casado, agarrando al hijo y la novia atrás, o sea, la esposa ya, ¿no? Y así se va viendo las situaciones, distintas situaciones, hasta que se ve que él está, esa mamá que nunca sueltan al hijo, entonces ya seguramente se divorció de la esposa, no está la esposa, inclusive no hay ni nietos. Está la esposa, presumimos que muy tempranamente la mamá lo recuperó porque a su hijo, y se ve que está llevando en la silla de ruedas a la mamá viejita, porque la mamá, mire, me había olvidado, la mamá le dijo cuando era chico, él le dijo, yo nunca te voy a abandonar. Hizo una sentencia, pero así. Dice que la palabra tiene fuerza, bueno, se la puso. Le puso acá. Nunca te voy a abandonar. Y se ve que estaba llevándola en silla de ruedas la mamá viejita, y él ya viejo, ¿no? Llevando la silla de ruedas. Y en la última, se ve que él está allí frente a la tumba, la tumba de la mamá, y le pone Quino en su ingenio que tiene, esa genialidad que tiene, pone un pensamiento donde dice, mentirosa. Así, mentirosa. Nunca creció. Claro. Nunca se independizó de su mamá. Le puede decir, mentirosa. Porque la mamá se murió. Si dijo que nunca te va a abandonar, al ver que su mamá se murió, su pensamiento es mentirosa. Genial, ¿no? Genial. Muy bien. Dice, ¿qué pasa con el espíritu de una mascota cuando desencarna? ¿Es posible que puedan las personas con cualidades mediúnicas poder sentirlos? No, eso es mentira, no es verdad. No. Eso no es verdad. Puede ser un espíritu ahí que hace la gracia de eso. No, ya hemos visto anteriormente que hay los espíritus encargados de los animales inmediatamente buscan que reencarnen. Es un proceso rápido. No tienen que espiar. No tienen que estar en la erraticidad allí, viendo, arrepintiéndose. No tienen conciencia. Son instintos. Entonces, ¿de qué valdría que estuvieran ahí en la erraticidad, pensando su próxima reencarnación? No. A veces queremos, ¿no? Que comunicarnos con... ¿Y cómo estará mi perrito? ¿Cuántas veces pregunto? ¿Y cómo estará? Pues estará reencarnado seguramente.
¿Los abortos espontáneos tienen alguna implicancia, ya que no cumplió con lo estipulado? ¿Estipulado de qué? Es una pregunta muy genérica, no especifica. Ya he contestado, creo, la vez pasada que hablamos del aborto y las cosas de que los espíritus Que es muchas una veces... reencarnación, digamos... frustrada. frustrada. Los abortos espontáneos tienen varias explicaciones. Una que puede ser que el espíritu es un espíritu demasiado endeudado por haber cometido muchos errores en vida pasada y no quiere reencarnar. Entonces, a pesar de que lo han dormido, se despierta y se encuentra nuevamente que está próximo a nacer un nuevo cuerpo y entonces puede provocar su propia muerte, el desprendimiento de ese logro. Otra de esas causas es que hay incompatibilidad material, ¿no? Genética, hay incompatibilidad, entonces el cuerpo elimina, pero ahí ya no puede haber espíritu como no puede haber espíritu, ¿no? Puede haber, si hay espíritu es porque ese espíritu tiene que pasar la prueba y sufrir lo que es ser desprendido de los aborteros, ¿no? Hay otros que, ¿qué otra razón hay? Sí, las tres razones que hay, que son para los abortos espontáneos. ¿Alguna pregunta más? No, doctor, ya no hay más preguntas. No hay más preguntas. Muy bien. No habiendo más preguntas y siendo la hora ya avanzada, nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles y diciéndoles que el próximo vamos a hablar de las leyes morales del día de mañana. Miren, leyes morales, libro tercero. Hay tantas las leyes, la ley divina, natural y de adoración, de trabajo, de reproducción. Hay una ley de destrucción. Por ejemplo, ahorita el COVID está dentro de la ley de destrucción. Que no lo crean, hay una ley de destrucción. Vamos a ver todo esto. Muy bien. Gracias por haber asistido. Que Dios nos bendiga a todos. Que Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana.